Primero, darte la bienvenida, gracias por acompañarnos. Pero hoy, Laura, también estamos preguntándole a la gente sicariato o terrorismo. ¿Qué cree la gente sobre esto? Y también desmitificar un poco y tener los conceptos claros, que me parece que es lo que la gente demanda, porque se ve construyendo en El Salvador una cárcel como la de Bukele, ¿no? La megacárcel, el Alcatraz de Bukele, también le han dicho. Vemos a Ecuador, que el presidente Noboa anunció ya el diseño de cárceles también para estos reos que son muy peligrosos, que son de bandas criminales, y el hashtag para que ustedes puedan opinar es sicariato o terrorismo. Además, gracias a toda la gente que está a través de las redes y las plataformas digitales. Usted lo único que tiene que hacer ahí es que agarra su teléfono, lo pone en modo fotografía y ahí estamos. Y sencillamente lo redirige a nuestras redes, pero también a nuestro canal de noticias de WhatsApp, que ya como usted sabe hemos venido creciendo y estamos muy contentos de eso también. Así que usted lo escanea y se va directamente al canal de noticias de WhatsApp. Y también, si usted quiere seguir todas las informaciones, puede hacerlo a través de nuestra página web www.genteopa.com/central. Ahí va a encontrar usted toda la información, todas las entrevistas y todo lo que estamos generando. Ahora sí, como quien dice, entremos en materia. Mi estimada Laura, ¿qué es lo primero que uno tiene que entender de las diferencias de El Salvador, de Ecuador, del mismo Perú, del mismo Venezuela, Colombia, en relación de si estos casos, esto que estamos viendo, por ejemplo, este tipo entra como si nada de ese bar en Alajuela, pega el balazo, los balazos, mata y se va como si nada, el hombre sin casco? ¿Y qué podemos decir? ¿Cómo entender esta diferencia? Bueno, buenas noches, don Douglas, buenas noches a todos los televidentes. Hay que tener presente que hay que hacer una distinción más que todo en concepto de lo que es el terrorismo y lo que es el sicariato. Para empezar por ahí, el terrorismo, si bien es cierto, persigue fines políticos estrictamente y no lucra con eso en muchos casos. El sicariato, a distinción de este, lucra con la venta de droga y sus actos violentos van dirigidos únicamente con ese fin. Es decir, el sicariato, las bandas organizadas criminales que se dedican a esta actividad no persiguen fines políticos, o al menos no por el momento. Esa es la distinción más grande que existe entre ambas definiciones. Pero entonces uno lo que dice aquí es, y tenemos que llegar a que maten políticos, secuestren políticos para empezar a juzgar estos casos de sicariato como terrorismo. Ahí es otro punto totalmente distinto. Vamos también a otro génesis de la definición de terrorismo, que proviene también de generar terror, ¿verdad? Y no solamente en el ámbito político, sino también en el ámbito de la ciudadanía. Ok, el terrorismo como tal, el terrorismo político, persigue fines casualmente políticos o de ideologías, sean religiosas, sea una cuestión de raza y demás. Entonces, con el tema de generar terror, ahí sí podríamos enfocarnos un poco de que definitivamente América Latina está lleno de este tipo de organizaciones criminales, y no solamente de ahora. O sea, esto es una enfermedad, es un cáncer que ha venido carcomiendo realmente a grandes países de Latinoamérica, que se han convertido en ese lugar donde estas organizaciones criminales se asientan, distribuyen la droga, empiezan a cometer actos violentos y empiezan a causar terror en ciertas partes de la ciudad. Pero estamos aterrorizados, Laura, ya. Exacto. No hay una sola persona que aquí en plataformas digitales no diga el país se perdió. Por acá, por ejemplo, digamos, es que hay diferencia, es un nivel de violencia que nunca antes vimos, dice doña Raquel Valverde. Por ejemplo, dice, y se enojan si les dicen que protegen a sicarios. Bueno, eso es un tema hablando de esta discusión entre el presidente y el Congreso. Vania Ruiz dice, la seguridad en Costa Rica ya se perdió, estamos muy mal. Entonces, a ver, uno entiende la definición como usted la está explicando, pero ciertamente, usted me explicaba ahora la mecánica de ese video y tal vez lo podemos ver. Este es el caso del chombo, ¿es? Sí, ese es el caso del chombo. Acá lo que vemos es una imitación de conductas violentas como se hacían en los años de algunos narcotraficantes en Colombia, donde se utiliza un modus operandi distinto a lo común que estamos viendo en el país en los últimos meses. Ahí vemos cómo él no viene manejando el vehículo, además que es un vehículo blindado, viene quizás con uno o dos guardaespaldas, el que maneja y el que viene adelante. Él baja de la parte de atrás del vehículo, quizás trata de rodear el vehículo para algún tipo de diligencia, vemos que se baja muy rápido, y el vehículo que llega a perpetrar el hecho, los 4 ocupantes que
están ahí, el carro blanco. Si lo vemos no se acercan tanto, excepto el sujeto ese que viene de regreso al vehículo, pero los otros 3 que están ahí alrededor lo que hacen es resguardarse porque no saben si los que están en el otro vehículo van a contraatacar, y además de esto vienen encapuchados y todo eso. Entonces esto es un modus operandi muy apegado a Colombia o México. Aquí estamos hablando de que no es imposible pasar de un tema de narcotráfico, de sicariato, a el tema de narcoterrorismo, y eso lo vamos a definir quizás un poco más adelante, pero el modus operandi sí, y las conductas se van copiando, y es preocupante que esto siga en avance porque no hay una contención al respecto. Decía el diputado Segura, el diputado David Segura de Nueva República, que él propuso este proyecto de ley que no está dentro de los 10 que son prioritarios y que digamos, de alguna manera el Poder Ejecutivo y el Legislativo acordaron entrar en esa discusión, pero, es decir, si el sicariato no se castiga con más fuerza, Laura, ¿cómo puede pensar uno que esto no es un acto terrorista? Porque además, y entiendo la diferencia, no quiero, digamos, aquí caer en una contradicción, ni mucho menos, pero venía gente, 6:42 de la mañana, venían 2 personas caminando, que si hubieran estado del otro lado, quedan exactamente tendidos como queda este tipo. Y además la precisión de ataque con esas armas de alto calibre. ¿Cómo no pensar que las bandas de narcotraficantes costarricenses son ya bandas terroristas por el armamento que tienen, por la tecnología que utilizan, la forma en que se van, el modus operandi que usted mismo menciona? ¿Cómo? Hay una línea muy importante que acabas de mencionar, que es otra de las líneas quizás invisibles entre lo que es el terrorismo y es el sicariato, que tiene que ver casualmente con el financiamiento. Vamos a ver, en México, los cárteles de México, ellos se financian estrictamente con el tema de drogas y con la complicidad de aparentemente de algunos funcionarios públicos. En Afganistán, por ejemplo, ellos se financian con temas de secuestros políticos y con el tema de armas y tráfico de armas ilegal. Entonces, cuando llega un punto en que ambas organizaciones, cualquiera de las dos, es insostenible, empiezan a aliarse entre ellas, empiezan a intercambiar droga por armamento, y ahí es donde ya pasamos de un narcotráfico o de un terrorismo a un narcoterrorismo, que entonces ahí sí, y es una alianza que existe desde los años 90 y más atrás en algunos otros países. Recordemos que en Colombia en el año 99-2000 se creó de la mano con Estados Unidos el Plan Colombia, que lo que buscaba justamente era combatir la parte de las guerrillas, pero esas guerrillas no solamente eran guerrillas insurgentes, que es en contra de la autoridad específicamente política, sino que también se dedicaban al narcotráfico y además al terrorismo con bombas y todo lo demás. Aquí en Costa Rica, definitivamente, si no se llega a un punto de contención, como lo han hecho otros países de Latinoamérica, y además también en el 2023, el año pasado, para marzo, en Estados Unidos se presentó también un proyecto de ley en su momento por 2 legisladores republicanos que tenía que ver con juzgar los integrantes de los cárteles mexicanos como terroristas. Esto con la finalidad de que las penas sean más rígidas, además que se permite la extradición. Entonces, que lo que se está haciendo en estos momentos en el país es adecuado, empezar con proyectos de ley de esa manera. ¿Para qué? Para empezar a contener un poco la violencia y quizás meter un poco de disuasión al acto delictivo. A ver, no vamos a acabar con la inseguridad con estas situaciones, pero por lo menos lo pueden pensar 1 o 2 veces. Y que Costa Rica no está lejos, como no está lejos de llegar a un narcoestado, no está lejos de llegar a un tema de narcoterrorismo, no es imposible. Tenemos influencia de Colombia muy cercana, tenemos influencia de México muy cercana, y ya hay grupos en ambos países donde ellos se han llegado a financiar con el tema de armamento ilícito, lo intercambian por droga y llegan a formar esas alianzas, que además la línea que las divide es muy delgada. Pero, Laura, por ejemplo, y entendemos y qué claridad con la que nos estás aportando eso, pero vemos también casos como este, que sucedió anoche, donde el tipo llega, no le importa nada, está con su cara descubierta, él sabe que hay cámaras de seguridad que lo van a grabar, entra a un lugar relativamente lleno, ojo el DJ, casi le pegan el balazo, se agachó apenas y se va corriendo como si nada. Digo, esto no son señales claras de que deberíamos justamente tener mano más dura y tratarlos como terroristas.
Por supuesto que deberíamos tener mano más dura. Es un momento, Costa Rica está entrando ya en una encrucijada donde definitivamente, y lo hemos dicho en otras ocasiones, hay que pasar de las palabras a los hechos, es decir, ya hacer, ya aplicar. Desdichadamente muchas de las organizaciones criminales, incluso de países vecinos, nos están viendo como ese paraíso para establecerse cada vez más, para ingresar con influencias, para capacitar incluso sicarios desde muy corta edad acá en el país. Entonces sí es momento definitivamente de mano más dura, y esto es un claro ejemplo de que ya la ciudadanía o que se dedica a este tema de sicariato pues ya carece de empatía, y esto lo que lleva por cero temor, cero empatía, no hay dolor humano, no hay nada que tenga por lo menos un poco de conciencia en ellos del dolor hacia otras personas, y esto claramente es un entrenamiento, y hay que tener también, hay que decirlo, el sicariato llega a profesionalizarse, y eso sucede en otros países también, donde ya ellos se vuelven sicarios a sueldo y se profesionaliza con cada homicidio que ellos van cometiendo. Entonces sí, por el lado de que causa terror y que se pueden llegar a financiar, esa línea delgada se puede romper y perfectamente podemos llegar a lo que sería un narcoterrorismo. Laura, para ir concluyendo, porque ahora que usted menciona el tema de especialización, claro, como cualquier otra organización, una empresa que vende zapatos y se internacionaliza, está pasando constantemente a revisar la data, la información que es clave. Es decir, estas organizaciones tienen ya ese análisis previo de los lugares donde pueden establecer células y empezar a operar. Está tarde Costa Rica ya también en eso, ¿no? Es decir, nuestra operativa, digamos, de inteligencia está muy atrás en relación con las bandas criminales. Lo que falta en materia no es quizás tanto la operatividad, sino el presupuesto para generar esa operatividad. Vamos a ver, el recurso humano con el que cuenta el organismo de investigación judicial lo tenemos, pero no se tiene la plata para poner a andar muchos planes de inteligencia que sí lleva a cabo la OIJ, pero todavía lo lleva con lo que puede, con lo que le dan, ¿verdad? Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque el organismo de investigación judicial sí tiene el recurso humano, lo que no tiene es el dinero para invertir en eso, cosa distinta que sí hacen las organizaciones criminales. Las organizaciones criminales, por abundancia de dinero proveniente totalmente ilegal, ellos meten dinero en trasladar sus operaciones a distintos países, de asentarse en esos lugares, y empiezan a hacer una inteligencia ¿de qué? De los lugares vulnerables, de la población vulnerable, por dónde podemos asentarnos, a quién podemos reclutar, cómo podemos empezar, empiezan a jugar también con las necesidades de las personas, empiezan a ofrecerles dinero fácil, empiezan a abarcar a la juventud que además está sedienta de empleo, que también está muy carente en el país, y que además ellos requieren dinero y desean salir muy fácilmente de la pobreza, y ahí empiezan esas organizaciones criminales a hacer todo un trabajo de inteligencia que además plata es lo que le sobra, contrario a lo que sucede con el presupuesto del organismo de investigación judicial, por tan solo dar un ejemplo. Estamos hablando también del Ministerio de Seguridad Pública. Claro. Entonces, todo eso, por supuesto que llevan 1, 2, 3, 4 pasos adelante, porque tienen el dinero a la orden del día, y además ellos ya han establecido toda esa inteligencia al país, a la provincia, al cantón, al distrito, donde van a perpetrarse. Vamos a ver, ellos no conocen el país tanto como lo conocen las personas que pertenecen a las bandas criminales, que además son locales y viven en esos distritos. Entonces ellos ingresan al país y se hacen de esas personas para establecer sus organizaciones, y dinero es lo que más les sobra. Eso sí, bueno, esto es un poco llevar claridad a la casa, ¿no? Que nos permitan tener estas discusiones más allá de presentarle el muertómetro, digo yo, al día, porque en realidad crímenes no van a parar. Es decir, aquí ya hay una realidad que yo creo que no podemos tapar el sol con un dedo. Esto va a seguir ocurriendo. El punto es que no nos podemos clavar solo en que sigamos reportando cuántos muertos hay al día. Es decir, tiene que haber un poco más de capacidad analítica, y los medios ahí tenemos una enorme responsabilidad. Laura, tenemos algunos comentarios de la gente y ahí sí me gustaría verlos con usted, porque bueno, también nos gusta mucho que la gente participe a través de nuestras plataformas digitales, sicariato o terrorismo. Vamos a ver si me da la vista, ¿verdad? Porque yo ando un poco segatoncillo. Marta Méndez Barahona dice: primero, reformar las leyes existentes y crear nuevas. Segundo, implementar un sistema penitenciario donde los presos sean responsables de fabricar todos los pupitres de las instituciones educativas, de cultivar los alimentos que consumen y de eliminar los beneficios. La voz del pueblo siempre es como muy sabia, ¿eh?
Realmente esto es algo que se aplica en otros países y que aquí nos hemos quedado en pañales en aplicar. Aquí debería hacerse, y además estas personas que pertenecen a sus grupos criminales, desdichadamente, para aquellos que son muy defensores de los derechos humanos, que no digo que Costa Rica no lo sea, pero ser garantista también nos está pasando en cierta parte de la factura. Ahí es donde deberíamos, eso sí, deberíamos copiar esas conductas. ¿Por qué? ¿Por qué digo que están pañales? Porque aquí, si trabajan, se les resta parte de la condena. Eso no debería estar sucediendo. Aquí deberíamos que trabajen, que hagan pupitres, como bien apunta doña Marta, que salgan a trabajar en obra pública, ¿por qué no? Con una tobillera, con supervisión de policías penitenciarios si es necesario, pero que no se les descuente de la pena. Vamos a ver así rápidamente otros de los comentarios para ir pasándonos al tema del ferry, que usted sabe que eso se las trae Cida Pinto, CIDDA Pinto. Reforma de las leyes, adoptar lo positivo de El Salvador. Ya es hora que Costa Rica implemente cambios positivos. En este momento nuestra situación es como la de tierra de nadie, donde la delincuencia es la que impone su ley. Gracias, doña CIDDA Pinto. Muchas gracias por ayudarnos. Otro de los comentarios, por favor, vamos. Aquí, don Douglas, y perdón que ahí, el tema que bien apunta, el comentario es muy cierto. Costa Rica está a nada, por esa razón, de considerarse quizás tierra en estos momentos de nadie, o dominada por esas organizaciones criminales. Está a pasos, a una y media categoría de llegar a un narcoestado y, por supuesto, convertirse también, ¿por qué no?, que ingresen partes terroristas al país. Bueno, Roberto González dice: comenzar un cambio en nuestra constitución política es algo que parece imposible de lograr. Para nuestros políticos sería como echarse la soga al cuello. A pesar de los avances en tecnología y educación, parecen incapaces de realizar un cambio significativo. El proceso llevaría al menos 10 años, lo que prácticamente significa que nunca sucederá. Gracias, don Roberto González, por su opinión. Alison Salas: lo primero y único que deberíamos hacer es seguir el ejemplo de Bukele. Hay una idealización de Bukele. No olvidemos que en Costa Rica tanto los políticos como los delincuentes parecen intocables. Las leyes deben de ser muy blandas, ¿verdad? Pobrecito, dice Alison Salas. Y finalmente, Ronald Sánchez Castro dice: pues la realidad es esa, terrorismo, como se puede llamar a personas que matan para ganar territorios y vender drogas. Bueno, a todos ustedes, gracias por abonar un poco a esta discusión. Laura, como siempre, agradecerle por la explicación tan clara. A ustedes, buenas noches. Gracias.